Cuando nos sentimos individuos y en este cuerpo nos sentimos desprotegidos, nos sentimos vulnerables de un mundo que aparenta estar afuera y al cual yo le he puesto el significado. ¿Quién se lo puso? No yo como cuerpo, se lo puso la mente que se cree separada desde el miedo. Desde allí se vinieron más separaciones, separaciones y separaciones, y es como si hubiese un archivo que dijese el origen de la separación, y en ese archivo están todas las separaciones que se han hecho, ¿no? Entonces, cuando tú buscas ese archivo, ahí está todo lo que viene del origen de la separación, ¿sí? De la creencia en la separación. Los pensamientos de mentes o locos son perturbadores. Solo el caos puede regir un mundo que representa una manera de pensar caótica. Estoy por eso muy agradecido de que este mundo no sea real. ¿Por qué? Esto es parte de los extractos o algunas frases tomadas más bien de lo que es el primer repaso de las lecciones de un curso de milagros, porque hoy justamente vamos a estar hablando en Cuánticamente con Katy García, me presento, acerca de la lección número 12. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Y lo vamos a estar abordando con un maestro espectacular que nos acompaña hoy nuevamente. Él es Luis Enrique Díaz, venezolano viviendo en Panamá hace cerca de 6 años. Él tiene ya en la práctica y extensión de un curso de milagros alrededor de 18 años de esta filosofía de vida. Hola maestro, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Hola, Katy, el gusto es mío, sabes que siempre que me invitas estoy dispuesto a compartir contigo, y siempre que nos digan que extendamos estas enseñanzas, estamos a la orden para eso. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ti por tu extensión amorosa. Si tuviéramos que darle una introducción acerca, bueno, yo siempre tomo así como frases de lo que son los repasos, pero es un mundo loco y es raro cuando decimos, bueno, estoy disgustado justamente por un mundo que no significa nada y que no es real de paso. ¿Puedes hablarnos un poco de esto? Yo creo que una de las cosas más importantes es que entendamos algo, ¿no? Porque cuando comenzamos a hacer estas lecciones llegan a nuestra vida así como algo que confronta demasiado nuestro entendimiento, porque estamos acostumbrados a ver un mundo externo y a depender de ese mundo externo. Es como si hubiese algo externo que, por supuesto, es lo que domina nuestra vida. Al llegar a estas primeras lecciones, que son justamente las lecciones del curso para ir derrumbando todo ese sistema de pensamiento que tenemos, se nos hace muy difícil al principio. Y por eso es que nos dicen en el curso, no las analices, simplemente hazlas, para que mientras vayas haciéndolas, te vayas dando cuenta o vayas experimentando el cambio en ti. Pero que es importante, el curso le habla a la mente, no te habla a ti como individuo. Cuando tú te identificas como aquel al que el curso le está hablando, va a ser muy difícil y va a ser de mucha confrontación toda esta lección. Entonces, entender que le habla a la mente que se cree separada es importante, porque si lo vemos como cuerpo, entonces ese cerebrito pequeño que tenemos ahí, que aparenta ser una mente, ¿no? ¿Sí? Eh, no da con eso, no da con eso porque está programado con respecto al sistema de pensamiento ego del mundo. Entonces, estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. El mundo en sí es como un lienzo donde nosotros pintamos de acuerdo a lo que creemos. Entonces el mundo está allí neutro. Nosotros le ponemos el significado. Y como no tiene significado, por supuesto que me disgusta. ¿Y quién se disgusta? Mi ego.
Mi ego se disgusta porque ese mundo no tiene significado y yo antes le di un significado. Y ese significado valía mucho para mí siendo bueno, siendo malo, siendo ira, caos, siendo aparente felicidad. Todo lo que nos muestra el mundo es simplemente el significado que nosotros le hemos dado a él. Entonces, estoy viendo un mundo sin significado. El mundo tiene simplemente aquello que le ha dado mi percepción. De acuerdo a lo que yo percibo, veo un mundo así. Entonces, cuando entendemos que el curso habla del no dualismo, es reconocer que siempre ha habido unidad y que la mente simplemente ha estado separada de aparentemente separada de esa unidad para fabricar muchos análisis, muchos conceptos, muchas teorías, muchas leyes, muchas reglas. Y todo eso, por supuesto, crea caos en la mente. Entonces, ¿qué significado tiene el mundo? El que nosotros le demos, simplemente. Nuestra individualidad es la que experimenta miedo. Si comenzamos a abordar lo que dice textual la lección, por ejemplo, aquí hay unas frases que tomé. ¿Piensas que lo que te disgusta es un mundo aterrador, un mundo triste, un mundo violento o un mundo demente? Todos esos atributos se los otorgas tú. El mundo de por sí no tiene significado. Es un poco lo que estabas hablando con relación a esto, pero sin embargo, me detengo un poco en ese tema del miedo, de que nos parece aún así, o sea, que a ver, mi mente obviamente confundida en la confusión de niveles va a decir, pero ¿cómo me vas a decir tú a mí de que no tenga miedo, de que no tiene significado, si estoy pasando por X situación, si estoy viendo esto, si X? Mira, reconocer que yo o mi ser viene del creador, viene de la unidad y que el mundo y todo lo que vemos y experimentamos es, como decir, fragmentos de esa misma unidad. Es como cuando decimos que una gota de agua en el mar, en el océano, tiene todas las características y todos los componentes de todo el océano. ¿Sí? Entonces, la gota es un océano dentro de un océano. Nosotros somos Dios en Dios. Nosotros somos un fragmento que aparentemente está separado y que no tiene nada que ver con el cuerpo, sino en la mente, que forma parte de Dios. Somos parte de esa unidad. Entender que todo es parte de todo lleva el que todos estos ejercicios vayan deshaciendo todo ese sistema de pensamientos donde nos vemos individuales, donde nos creemos individuos, y desde esa individualidad, por supuesto que tenemos que tener miedo. Cuando nos sentimos individuos y en este cuerpo, nos sentimos desprotegidos, nos sentimos vulnerables de un mundo que aparenta estar afuera y al cual yo le he puesto el significado. ¿Quién se lo puso? No yo como cuerpo, se lo puso la mente que se cree separada desde el miedo. Desde allí se vinieron más separaciones y separaciones, y es como si hubiese un archivo que dijese el origen de la separación, y en ese archivo están todas las separaciones que se han hecho, ¿no? Entonces, cuando tú buscas ese archivo, ahí está todo lo que viene del origen de la separación, ¿sí? De la creencia en la separación. Por supuesto, al ese origen de la separación estar dado, luego viene la culpa, porque viene la culpa de haber hecho algo que parece increíble. Esa culpabilidad es la que sostiene el mundo del miedo.
Y por supuesto, si hay una culpabilidad, ¿qué pide toda culpabilidad? Juicio y Castigo. castigo. Juicio y castigo. Y ese es un tridente que tiene la mente, ¿no? Juicio, culpa, castigo. O como tú lo quieras poner, ¿no? Culpa, juicio, castigo. Eh, y así se ve en el mundo, porque como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, porque somos unidad. Entonces, todo se mueve desde ahí. Si nosotros nos separamos, por eso es que se nos manda siempre a que el perdón sea un proceso de observación, de estar presente, de reconocer diariamente en cada situación que nada tiene significado sino lo que nosotros le hemos puesto. Pero para eso necesitamos un guía interno, ese guía que actúa en el silencio, que cuando yo lo dejo que surja en mí, vengan respuestas y además me lleve por un camino donde vaya viendo y reconociendo esa separación que hemos hecho de la verdad. Entonces, reconocer que el curso le habla a la mente que se cree separada es necesario para no tomárnoslo individualmente y para dejar de guiar. Porque ir entendiendo, ir integrando todas esas enseñanzas pasa por un proceso de justamente abstraerme de esta individualidad e ir a la mente. Y en ese reconocimiento soy guiado a ir transitando. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo que yo tengo muy presente de cuando estaba en Venezuela, en las escuelas, dando la escuela. Yo estaba facilitando una escuela con una compañera y estábamos. Las escuelas tienen su proceso de que nos veíamos y leíamos, compartíamos, hacíamos el proceso de psicoterapia, Escuela de un o curso de milagro. escuela de un curso de milagro, Ujú. ¿sí? Y allí, que yo siempre añoro ese contacto, que es maravilloso, porque ese contacto siempre nos hace vernos, sentirnos, ¿sí? Para saber incluso cuáles son las emociones que están rondando dentro de ahí. Y en ese proceso, nosotros teníamos dos fines de semana o dos domingos al mes, donde compartíamos en parques. Y nos íbamos a parques, sitios de naturaleza, a compartir todos. Y allí era, todo el mundo quería ese día, porque ese día cada quien llevaba cosas para compartir, de comida y todo eso, y hacíamos el trabajo de las lecturas, el proceso de psicoterapia después. Bueno, compartíamos música, alegría, ¿sí? Y yo pues, veía que había una chica de las que estaba allí Ujú. que siempre tenía un, un obstáculo para ir los domingos y cuando iba se iba muy rápido y yo siempre la sentía incómoda. Claro, todos nos íbamos a un parque de naturaleza donde llevábamos nuestras sillas, nos sentábamos y ahí compartíamos con la naturaleza. Y eh, yo un día le pregunté cuando estábamos en el salón semanal donde nos veían, que yo siempre la veía incómoda cuando íbamos allá. Y entonces, en ese mismo proceso, ella se puso a llorar. Y yo no entendía. Entonces, pero ¿qué te pasa si todo el mundo está alegre cuando vamos allá? Ella me decía, es que yo odio es ir a esos sitios. Yo odio que las hormiguitas se me monten por los pies. Yo odio que todos esos animalitos lleguen. Y hicimos un proceso de psicoterapia donde ella reconoció que cuando niña, a ella, su papá y mamá la llevaban a que la cuidara la abuela, que estaba fuera de la ciudad, y la abuela tenía una casa donde había mucha naturaleza, habían gallinitas, habían animalitos del patio, y como ella no comía mucho, y la abuelita, o sea, que esas abuelitas a veces son de que comas y cuando tú comes que te ven que tú estás saludable. Entonces ella le decía, te voy a llevar para el patio, porque parece que le tenía un poquito de miedo a las gallinitas y te voy a dejar allá afuera. Y lo hacía. Entonces ella hizo una conexión mental como que eso era de alguna manera un sacrificio para ella Ujú. y además
era doloroso y sacrificante hacerlo. Nuestra individualidad nos genera diferentes percepciones. Fíjate cómo nosotros vamos haciendo una creencia y una percepción en la cual muchos pueden estar contentos en algo y otros no. Entonces, ¿desde dónde viene eso? Desde la percepción que nosotros estamos teniendo. Como muchos de los mismos alumnos decían, ¿cómo es posible que ella no se sienta bien aquí cuando todos estamos alegres? Ella no se sentía bien porque ella percibía eso como un castigo. Entonces, esa percepción la llevaba a no experimentar eso. ¿Cómo experimenta alguien en el mar cuando yo te digo, ¿qué piensas tú del mar? Y tú me podrías decir, maravilloso, porque es relajante. Ah, pero una persona que vivió a lo mejor una situación donde estuvo a punto de ahogarse, o donde lo ponían o lo metían de niño obligado y se sentía que no era bueno, a lo mejor tiene una percepción distinta de eso. Entonces, cada quien cataloga su mundo de acuerdo al significado que le da y de acuerdo a su pensamiento y a su creencia. Bueno, de acuerdo a eso, tú antes habías conversado habías comentado la palabra integración. Y ahora que dices de que todo depende de nuestra historia, de lo que nos creímos, lo que fabricamos de este mundo, cada personaje, digamos. Entonces, por ejemplo, aquí la práctica nos habla de si percibimos un mundo terrible, un mundo hostil, un mundo peligroso, un mundo triste, un mundo perverso o un mundo enloquecido. O quizás pensar, por ejemplo, que también es un mundo bueno o un mundo agradable. Y ahí me voy al tema de las polaridades, porque eso también está en nuestra fabricación o parte de lo que nos hemos creído profundamente. De, y aquí nos invita entonces a recordar que no hay nada bueno ni hay nada malo. ¿Puedes hablarnos un poco acerca de eso? Fíjate, la lección nos dice, aquí la tengo, lo que carece de significado no es ni bueno ni malo. ¿Por qué entonces habría de disgustarte un mundo que no tiene significado? Si pudieses aceptar al mundo como algo que carece de significado y dejar que en lugar de lo que tú crees, la verdad se escribiese en el por ti, ello te llenaría de una felicidad indescriptible. Para mí una lección maravillosa en un curso de milagros, que siempre le digo a todos mis alumnos, mis maestros, que la lean. Y está en la página 329 del curso. Si tienes el curso allí, Lo tengo en digital, ok. pero lo puedes buscar tú allí si lo tienes en físico. En el capítulo 329 se 14, relaciona. en el capítulo 14, es que el curso todo se relaciona, Claro. ¿sí? Eh, lo que pasa es que hay ciertas lecciones que son más relacionadas con capítulos, pero fíjate lo que dice aquí, y que para mí yo siempre les digo a todos, eso es una receta. Por favor, Página ténganla. 329, perdón, capítulo 14. 329. El capítulo 14, las enseñanzas en favor de la verdad. ¿Sí? Ujú. La prueba de la verdad. Y los que me vean sabrán y me conocen, sabrán que yo siempre los estoy llevando por esta línea. ¿Por qué? Porque es profundo y sencillo. Ujú. Te dice en el párrafo 6, no te preocupes por cómo vas a aprender una lección tan diametralmente opuesta a todo lo que te has enseñado a ti mismo. Esta lección, por supuesto que nos está enseñando algo que es diametralmente opuesto a lo que yo he aprendido, ¿sí? O lo que a mi pequeño personaje ha aprendido. Hay un mundo afuera, tengo que protegerme de ese mundo y por supuesto tengo que seguir las reglas de ese mundo. Te dice, ¿cómo ibas a poder saberlo? Tu papel es muy simple. Solo tienes que reconocer que ya no deseas lo que has aprendido. Todo aquello que aprendiste y que se te enseñó de lo del mundo, y de ahora nuevas enseñanzas, que te lo dicen en otros párrafos, ¿no? Solo tienes que reconocer que ya no deseas lo que has aprendido.
Pide nuevas enseñanzas y no te valgas de tus experiencias para confirmar lo que has aprendido. Cuando te hablaba de esta chica, ella veía esto de acuerdo a sus experiencias y de acuerdo a lo que había aprendido, ¿verdad? Entonces, ella decidía desde allí hasta que puede reconocer que eso no es real, lo que su mente le indica. Entonces te dice, pide nuevas enseñanzas y no te valgas de tus experiencias para confirmar lo que has aprendido. Cuando de alguna manera tu paz se ve amenazado o perturbada, como en este caso, afirma lo siguiente. No conozco el significado de nada, incluido esto. No sé, por lo tanto, cómo responder a ello. No me valdré de lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. Simple, sencillo y profundo. Y después te dice, cuando de este modo te niegues a tratar de enseñarte a ti mismo lo que no sabes, el guía que Dios te ha dado te hablará. Ocupará el lugar que le corresponde en tu conciencia en el momento en que tú lo desocupes y se lo ofrezcas a él. Si eso es lo que hiciésemos a diario, tendríamos la oportunidad en cada situación de ver las cosas de otra manera y con el guía que Dios me dio para verlo. ¿Qué pasa? Que ese sistema de pensamiento que nosotros hemos sostenido es como deshacerme de algo que yo mismo le he dado valor. Entonces, cuando vienen estas lecciones, por supuesto que confrontan muchísimo. Realmente no vemos nada. Pero realmente estoy viendo lo que yo creo ver. Es que no vemos, realmente no vemos. Nosotros estamos haciendo una proyección de nuestras creencias. Y desde allí sacamos conclusiones, y eso es así, ¿no? Eso funciona como el sistema nervioso, que cuando tú te pinchas aquí, te manda en el dedo, te manda una información al cerebro, y el cerebro te manda aquí para que te duela. Si eso no está funcionando, te podrás pinchar y a lo mejor no lo sientes, o a lo mejor ni siquiera es tan rápido, sino más lento, funciona más lento porque depende de esa conexión que tiene, ¿no? Igual funciona la percepción. Entender todo esto pasa por practicar las lecciones y por ir reconociendo que esas lecciones están haciendo una experiencia en mí que me está dando una nueva visión. Yo no veo, mi visión está obstaculizada por mis creencias y mi visión real me la da el Espíritu Santo. Claro, transformando mis creencias para la verdad. El mundo tiene el significado que yo le hago, simplemente. Entonces, no le dé significado a nada. Maestro, ya vamos en la parte final del programa. Quería preguntarte qué estás haciendo en estos momentos con tu grupo. Creo que estás con una nueva escuela en Panamá. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, desde que llegué a Panamá, gracias al Espíritu, he estado extendiendo el curso en Milagro. Y bueno, siempre con el formato de escuela. Estamos leyendo el curso y estamos teniendo dos días a la semana de encuentro por Zoom. Nos estamos encontrando, estamos practicando el curso y en el campo de la psicoterapia, haciendo asesoría terapéutica y haciendo también coaching acá. Y esa es mi función y mi misión y lo que hago con muchísimo amor y diversión. Porque yo recuerdo a un gran amigo que me dijo, mira Luis, lo de Dios es fácil y divertido. Si no es así, no es de Dios, es del ego. Y así lo entendí. Fue una gran frase de él para decírmelo y lo entendí. Esto es una extensión y lo haré hasta que el Espíritu diga lo contrario. Recuerda que estamos aquí avanzando en el plan de Dios.
Así es, bueno, igual hemos dejado entonces tus contactos aquí para quien quiera acercarse a estas clases y profundizar pues un poco más con estas escuelas y estos encuentros que Luis Enrique Díaz comparte. Maestro, ya me tengo que despedir por el momento, pero bueno, hay cosas Ah, ti fue aquí muy rápido. ¿Por que qué? hablan, fue rápido, ¿verdad? Que hablan Sí. acerca de la palabra de Dios, eh, menciona al final también lo que es el disgusto o cómo creemos que nos disgusta la verdad. Me gustaría entonces que ya en un resumen de lo que es esta práctica de la lección 12, estoy disgustado por un mundo que no tiene significado, nos compartieras aquí esa comprensión. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Yo les diría a todos, renuncia a darle significado a lo que te rodea. Reconoce que no conoces el significado de nada. A todo le has dado un significado de acuerdo a lo que has creído. Y cuando cambian tus creencias, le quitas ese significado. Entonces no es real. Todo lo que cambia no es real. La verdad es una sola. La verdad es simplemente una experiencia. ¿Cómo llegar a esa experiencia? Cuando dejas de darle significado a lo que vives, a la experiencia, y estás presto a ver todo desde el corazón, desde el amor. Abraza lo que estás viviendo, no importa la experiencia que sea, transítala, pero siempre con la guía del Espíritu, con la guía del Espíritu Santo, porque esa es realmente la voz que te hablará en el momento del silencio, en el momento en que reconozcas que lo único que necesitas es paz. Cuando de verdad tu intención es estar en paz, surgen todas las respuestas. Las respuestas surgen desde la paz, desde el silencio interno. Entonces, todo ese significado que la mente le da a todo, obstaculizan esa paz y obstaculizan la verdad. No le des significado a lo que te rodea. Recuerda que el significado va más allá de lo que la mente puede estarle dando. Así que, en Incluyendo a los amor, hijos, a los padres, a la pareja. igualmente, eso pareciese ser lo más difícil. Y te lo digo yo, que tengo hijos y que he estado... Pero cada vez que le he quitado el significado que yo le he dado, todo comienza a resolverse de una manera totalmente distinta y desde el amor. Porque yo como padre he sido muy sobreprotector y en esa sobreprotección he estado siempre tratando de controlar, ¿no? De acuerdo a lo que yo he aprendido. Y fíjate, mi hija está en Argentina y nosotros siempre tenemos una conexión muy bonita, pero cuando yo comienzo a controlar, me doy cuenta que esa conexión parece que se rompe, porque sí, papá, sí, ok, sí, papá, pero es como si la comunicación se rompe. Claro. Yo recuerdo que mi maestra me decía a mí, Luis, es que tú crees que esa hija tuya no tiene el Espíritu Santo también. Recuerda que ella también la está guiando, el Espíritu Santo. Solo sana lo que está en ti de acuerdo a lo que tú crees que ella tiene que hacer y lo que debe hacer. Entonces, respeta el Espíritu Santo de ella allí. El significado que yo le daba antes era del papá del mundo. Cuando comencé a traerme de eso, ella comenzó a fluir maravillosamente. Y hablo de esto como una experiencia mía, ¿no? Pero eso vale para todo. El que tú le dejes de dar significado no quiere decir que no ames. Sigues amando, pero ya desde el amor no controlas, porque todo significado que estás poniendo proviene de ese control que tú crees tener de acuerdo a tu percepción. Entonces, por allí fluye de una manera totalmente distinta y en paz. Bueno, muchísimas gracias a Luis Enrique Díaz, maestro venezolano que ya tiene cerca de 6 años en Panamá y 18 años, cerca de 18 años en lo que es la extensión, práctica, estudio de un curso de milagros. Nos estaba hablando aquí en Cuánticamente con Katy García
acerca de la lección 12. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Maestro, te honro, te agradezco muchísimo toda tu extensión amorosa y bueno, seguimos en comunicación. Chao, chao a todos. Gracias, Katy. Nos vemos. Chao.